Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Torres Medina. Pertenezco a la clase de máquinas eléctricas del salón 4, del grupo 496. Mi boleta es 2021-36-1395. Y este video lo hago con respecto a la semana 11, que abarca el tema de motores monofásicos y con capacitor de arranque, que abarca del día 9, que abarca de hoy, día 9, al 12 de mayo. Tomé como puntos bases las preguntas que usted nos formuló, que son las siguientes. ¿Cómo afecta la humedad a los motores eléctricos? Em, la humedad afecta el rendimiento de los motores eléctricos. Esto, en gran medida, que contribuye a la corrosión de los ejes del motor, rodamientos y rotores. Y esto, a su vez, puede también llevar a tener fallos en el aislamiento del motor. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si a un motor no se le suministra el voltaje requerido en la placa de especificaciones? Eh, bueno, mi respuesta fue algo sencilla, debido a que si los voltajes están en un desbalance o se encuentran desbalanceados, la eficacia del motor disminuirá a medida que aumenta el desbalanceo del voltaje. O sea, el trabajo eficaz o el trabajo al 100% del motor no se va a poder realizar si el desbalanceo aumenta o va aumentando, si debido a que se le mete menos voltaje o se le aumenta más voltaje, si tiene ese desbalanceo y por ende va aumentando, no va a poder trabajar en su 100% de eficacia. Bueno, puede ser un trabajo eficaz. El desbalanceo del voltaje está definido como la máxima desviación del voltaje de línea y el voltaje promedio en un sistema trifásico dividido entre el voltaje promedio se obtiene mediante una ecuación para saber si el voltaje es el adecuado o está desbalanceado, que es el porcentaje de desbalanceo de voltaje es igual a la máxima diferencia al promedio sobre el voltaje promedio. Esto multiplicado por 100 para poder obtener el porciento de desbalanceo de voltaje. Y la máxima diferencia de promedio se obtiene sacando el voltaje máximo menos el voltaje promedio, o, por ende, el voltaje promedio menos el voltaje mínimo, dependiendo si el desbalanceo es hacia arriba o es hacia abajo. La tercera pregunta es, en la industria automotriz, ¿dónde se aplican los motores sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Igual que casi todos los productos electrónicos, los sistemas automotrices hacen un amplio uso de los capacitores. No obstante, con la creciente adopción de automóviles que usan tecnologías alternativas de propulsión, donde la gestión de la corriente eléctrica y los circuitos es cada vez más importante, el rol de los capacitores se amplía disculpe. Mientras tanto, las innovaciones en los capacitores hacen que estos dispositivos sean aptos para uso en vehículos eléctricos e híbridos de carga eléctrica, lo cual permite complementar y en algunos casos incluso sustituir las baterías. Los capacitores orientados al mercado automotriz cumplen con las especificaciones de Automotive Electronics Council Q20, que en español esto se traduce como el Consejo de Electrónica Automotriz, que emergió como estándar de facto de los dispositivos pasivos del sector automotriz Q200. Este define las temperaturas de operación de distintos tipos de pasivos, incluidos los capacitores que se utilizan como para propósitos diferentes o variados en los automóviles. Las especificaciones establecen diferentes parámetros según los dispositivos se instalen debajo del capó o en el compartimiento de pasajeros. También por ahí leí que los capacitores de arranque se pueden ocupar tanto en espejos electrónicos y en los limpiaparabrisas. La siguiente pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre la fuerza contraelectromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? En, en el motor de con capacitor de arranque, en este motor se distinguen dos bobinados, el principal y el auxiliar, o como también se llama de arranque. El bobinado auxiliar es necesario solamente en el arranque, por lo que en algunos motores un interruptor desconecta de la corriente este bobinado. Una solución algo no muy utilizada.
mientras que en la mayoría de motores el bobinado auxiliar va en serie con un condensador que le confiere a la corriente el desfasaje necesario para el arranque. Una vez arrancado, el bobinado auxiliar y su condensador siguen activados. De ahí este tipo muy común de motores se les llame también de condensador permanente. Y el motor monofásico, o como también se llama motor monofásico de Spear en cortocircuito, en lugar del bobinado o de vanado auxiliar, se utiliza un anillo de bronce o cobre, también conocido como espira de Prager, que retrasa el flujo magnético para proporcionar un campo alterno. Esta está concebido para motores de poca potencia. Así que solo sería eso. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias hay entre el par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? En el motor monofásico con capacitor de arranque son motores técnicamente mejores que los motores de fase partida. También disponen de dos devanados, uno auxiliar y otro principal. Sobre el devanado auxiliar se coloca un capacitor o un condensador en serie, que tiene como función el de aumentar el par de arranque entre 2 y 4 veces al par normal. Como se sabe, el capacitor desfasa la fase afectada en un 90 en un grado de 90, lo cual quiere decir que el campo magnético generado por el vanado auxiliar se adelanta 90 grados respecto al campo magnético generado por el devanado principal. Gracias a esto, el factor de potencia en el momento del arranque está próximo al 100%, pues la reactancia capacitiva del condensador XC anula la reactancia inductiva del bobinado XL. Por lo demás, se consideran igual que los motores de fase partida, en cuanto a cambio de giro, etc. Lo único importante que debemos saber es que con un capacitor en serie se mejora el arranque. En el motor monofásico sin capacitor de arranque, o como también se conoce, los motores de fase partida, en general constan de una carcasa, un estator formado por laminaciones en cuyas ranuras aloja las bobinas de los devanados principal y auxiliar, un rotor formado por conductores a base de barras de cobre o aluminio embebidas por conductores a la base, no, eh, disculpe, eh, embebidas en el rotor y conectadas por medio de anillos de cobre en ambos extremos, denominado lo que se conoce como una jaula de ardillas. Se les llama así porque se asemeja a una jaula de ardillas. Fueron de los primeros motores monofásicos usados en la industria y aún permanecen en su aplicación. En forma popular, estos motores se usan en máquinas herramientas, ventiladores, bombas, lavadoras, secadoras y una gran variedad de aplicaciones. La mayoría de ellos se fabrican en el rango de 1 a 30, que esto equivale a 24.9 watts, a, un, a medio caballo de fuerza, que esto equivale a 373 watts. Y por último, la pregunta de cómo se selecciona un capacitor para los motores con un capacitor de arranque. Para esto tenemos que saber que la temática referente al cálculo de capacitores para compresores monofásicos es de gran importancia, debido a quien está reparando necesita saber cuánto está en mal estado y también cuál será el reemplazo de la pieza dañada. El técnico que manipula el equipo tiene que saber que el nuevo capacitor que ha comprado para reemplazar el viejo debe cumplir exactamente con el voltaje de trabajo o mayor a la de la original. También es importante resaltar en este artículo que el voltaje del compresor no tiene casi relación con el voltaje del capacitor. En caso de no tener los datos originales del capacitor, se puede aproximar mediante los siguientes valores de capacitores para motores monofásicos que se encuentran en algunas tablas ya propuestas por algunos estudios hechos por algunos maestros, algunos empresarios, algunas empresas, y solo sería eso. De mi parte fue todo. Agradezco por el tiempo y bueno, buen día.